Entonces trabajo en un cementerio, Pinlow Memorial Park, para ser exactos. Mi familia lo posee desde hace casi 5 generaciones, y he estado trabajando allí desde que tenía 12 años. Los cementerios, lo sé, son intrínsecamente espeluznantes, y a pesar de que mi familia está en el negocio de la muerte de la gente, desde mucho antes de que yo naciera, siempre he encontrado que es un lugar extraño, y por mucho, mucho más que las razones obvias. Publiqué un par de mis historias relacionadas con Pinlow aquí en el pasado, pero decidí ponerlas en un formato más conciso y agregar varias más. Al crecer, escuché historias de muchas cosas raras que sucedieron en el cementerio familiar. Una cosa que siempre me han dicho es que a pesar de que ocurrieron cosas extrañas, nadie que haya trabajado allí nunca fue perjudicado. Supongo que debería comenzar con la primera que escuché. Según mi madre, supongo que habían sucedido cosas extrañas antes de eso, pero como era la primera historia que me habían contado sobre Pine Lawn, eso es lo que más me cansaba de estar allí, solo o de noche. Hace unos 100 años el cementerio era obviamente mucho más pequeño de lo que es ahora. En ese momento había alrededor de 120 cuerpos enterrados allí. Aparentemente la ciudad quería desarrollarse y querían comprar la tierra particular que poseía mi familia, lo que efectivamente nos cerró. Mi familia luchó y se llegó a un acuerdo para venderles la tierra que teníamos, si la ciudad también pagaría una parte de la tierra a su lado, en la que mi familia podría continuar con el negocio. La ciudad cedió y pagaron parcialmente por una cantidad igual de tierra adyacente. Mi familia en este momento también compró varios acres más allá de eso, que todavía estamos llenando hasta el día de hoy. De todos modos, cuando eso sucedió, mi familia tuvo que informar a todas las demás familias que los restos de sus seres queridos fallecidos serían trasladados a nuevas parcelas. Se comenzó a trabajar en eso, y como las excavadoras y otros equipos de palas grandes aún no eran comunes, todo tenía que hacerse a mano. Todo salió bien durante los primeros 2/3 de los movimientos. Se desenterró el suelo, se recuperaron los ataúdes y se trasladaron, junto con sus lápidas, a las nuevas parcelas recién excavadas. El último tercio es de donde las cosas se pusieron raras. En aquel entonces los ataúdes generalmente estaban hechos de madera, y en lugar de diseños artesanales de madera, se colocó una tela decorativa sobre él. Esos ataúdes de madera con mayor frecuencia pesaban aproximadamente igual o menos que el cuerpo que contenían. Todo esto quiere decir que, en muchos casos, el peso del cuerpo interior era discernible desde el ataúd mismo. Bueno, cuando llegaron a este último tercio más septentrional de la tierra que la ciudad había comprado, los ataúdes se volvieron más ligeros. Los sonidos de los cadáveres dentro, por ejemplo, un ligero deslizamiento, un paso brusco que hace que una extremidad caiga hacia un lado, golpeando el interior de la caja, etc., comenzaron a volverse cada vez menos. Eventualmente, con los últimos 20 o más ataúdes, sintieron que no había nada dentro. Con el permiso de las familias, los empleados del cementerio abrieron esos ataúdes que creían que estaban vacíos y descubrieron que ese era el caso. El interior de los ataúdes estaba desnudo y parecía que nunca hubiera habido nada dentro de ellos. Esto fue bastante escandaloso, como estoy seguro de que te puedes imaginar. Mi familia, tanto pública como privada, juró de arriba abajo que la tierra no había sido tocada desde que los ataúdes en cuestión fueron enterrados, y que la ausencia de cualquier contenido, así como la limpieza de los ataúdes, era simplemente imposible. La reputación de Pinlow tardó algunos años en recuperarse, pero desgraciadamente lo hizo. Mi abuelo trabajó en Pinlow a partir de los 60 años, pero vivió allí toda su vida. La casa que mi familia construyó en la propiedad, una en la que realmente vivo ahora, se ha transmitido de generación en generación. Está a unos 30 metros de la oficina principal. Su habitación estaba en el segundo piso, frente al cementerio mismo. Para entonces, unos 40 años después del incidente del cuerpo perdido, el cementerio había crecido bastante junto al pueblo, con varios cientos de parcelas de entierro. Justo antes de que comiencen, hay una delgada parcela de concreto a unos 20 pies de la oficina principal, que conduce desde la carretera que atraviesa todas las diferentes secciones
A cada lado de la parcela hay 2 enormes árboles y una farola. Una noche, cuando eran niños, mi abuelo y mi tío se levantaron tarde. Mi tío miró por la ventana y le juró a mi abuelo que había visto a alguien caminar detrás de uno de los árboles. La farola iluminó el primer puñado de parcelas y lápidas al otro lado de la carretera, pero en ese momento no estaban perturbadas. Mi abuelo y mi tío se quedaron en la ventana un rato, y mi abuelo finalmente se burló de mi tío por estar asustado. Sin embargo, cuando se despertaron a la mañana siguiente, la policía estaba allí. En las horas transcurridas entre cuando miraron por la ventana y vieron las parcelas de entierro intactas, y el momento en que notaron la conmoción, 7 de las parcelas habían sido desenterradas. Las lápidas se apilaron muy deliberadamente, como un castillo de naipes. Y detrás de ellas los ataúdes estaban uno encima del otro, el primero en posición horizontal, el siguiente en posición vertical, luego plano recto, con el último plano. Teniendo en cuenta las dimensiones básicas del ataúd, tiene casi 30 pies de altura. Estoy seguro de que puedes imaginar incluso una maquinaria en la actualidad que tomaría al menos un poco de tiempo para lograrlo. Pero no, en la década de los 50 esto se hizo de alguna manera en un lapso de menos de 180 minutos, sin que nadie que viviera en la casa pudiera escucharlo. Supongo que debería decirte uno de los míos. Obviamente con el paso del tiempo se han realizado mejoras y adiciones al cementerio. A saber, el cremorio. He tenido varias experiencias extrañas con nuestro cementerio, que fue construido como una extensión de la oficina principal. Uno de estos casos fue en 2012, después de que un funeral para un hombre muy grande, de aproximadamente 375 libras. Obtuve la réplica, precalentada mientras mi esposa, Kimmy, preparó una película para ver mientras el cuerpo estaba siendo incinerado. Utilicé la plataforma elevadora y luego deslicé el cuerpo hacia adentro. Cerré la puerta a la réplica después y me senté. Unos 5 minutos después de haber cerrado la puerta a la réplica, mientras Kimmy y yo comenzábamos a ver la película, escuchamos un golpe. Ninguno de los dos le prestó mucha atención, pero unos momentos después hubo otro, y luego otro. Me puse de pie, preocupado de que el hombre pudiera tener un marcapasos todavía en su cuerpo, por improbable que fuera, ya que le habían extraído los órganos. Cuando nos levantamos y caminamos hacia la réplica, los golpes se hicieron más apresurados. Miramos por la ventana frontal de la réplica y no podíamos creer lo que estábamos viendo. El cuerpo en el interior se agitaba, los brazos y las piernas del fallecido rebotaban, como si fuera un dolor externo. Ahora no es extraño ver que las partes del cuerpo se mueven mientras el cuerpo está siendo incinerado. A medida que las extremidades se descomponen, a menudo se contraen, debido a que los músculos y los tendones se rompen. Pero esto definitivamente no era eso. Si la vuelta al lado de la réplica, donde tenemos 3 ventanas más largas que nos daban una vista de perfil del cuerpo, los dedos del muerto estaban apretados en puños y golpeaban contra las ventanas, y sus piernas parecían patear hacia abajo, como para salir. Mientras observaba desde un lado, la boca del hombre se abrió y los primeros gemidos comenzaron a emanar desde adentro. Luego sucedieron gritos. El hombre había sido confirmado muerto casi 80 horas antes. No había forma absolutamente ninguna de que todavía pudiera haber estado vivo. Sus órganos habían sido extraídos, por el amor de Dios. Pero durante unos 20 segundos después de que fuimos a la réplica, el cadáver dentro de la cámara de cremación gritó y agitó los brazos y las piernas, como si lo estuvieran quemando vivo. Luego simplemente se detuvo. Kim y yo estábamos en estado de shock. Ninguno de los dos dijo nada durante unos minutos, y cuando finalmente pude encontrar palabras, le aconsejé que no lo volviera a mencionar. Era una anomalía, el aire escapaba de los pulmones, un exceso de músculos tensos y tendones que se rompían. Dije todo lo posible para justificarlo, lo suficiente como para pasarlo. Aún así es algo que nunca ha abandonado nuestras mentes. Otra rápida fue el año pasado. La adición de la oficina principal que contiene la cámara de cremación naturalmente tiene un escape. Estaba durmiendo una noche a fines de noviembre cuando Kimmy me despertó. Le pregunté qué pasaba y ella me dijo que mirara la oficina. Me levanté y fui a la ventana. Vi que del escape había un humo espeso
que se precipitaba como si un cuerpo fuera incinerado. Ya que somos los que operamos el crematorio y ninguno de nosotros estaba allí, esto no debería de haber estado sucediendo. Hice que Kimmy llamara a la policía mientras me acercaba a revisar las cosas. Un fuego de más de 1000 grados probablemente ardía dentro, de una forma u otra. Tenía que apagarse lo más rápido posible. Al menos controlarlo. Todas las luces estaban apagadas y las puertas estaban cerradas, como todas las noches. Entré y el interior de la réplica estaba brillante con llamas, pero no había nada dentro. Limpiamos meticulosamente la cámara de cremación después de cada uso, y aunque las llamas por sí solas probablemente producieran algún tipo de humo, el humo que vimos saliendo del escape era del tipo de humo espeso, gris y negro, que solo podía ser producido por algo realmente quemado físicamente. Lo apagué y di la vuelta para revisar las ventanas y las puertas de popa, que estaban todas intactas y cerradas. Hay una escalera que conduce a la salida del techo, pero que también estaba cerrada por dentro. La policía apareció y tomó un informe, pero realmente no había nada que hacer. Se atribuyó a que alguien había dejado la réplica antes de irse, a pesar de que Kimmy y yo sabíamos de que el otro no había hecho nada de eso. Esa es una que siempre consideraré. Tengo muchos más, tanto por mi propia experiencia, como las instancias transmitidas por mi familia desde hace años. Trabajaré en escribirlos y en publicarlos pronto. Si te gustó el video, me ayudarías demasiado si me regalas un me gusta y lo compartes. Sin más por el momento, te habló Creepypastero99 y nos estaremos viendo en la próxima.